Buenas noches, iglesia, que Dios los bendiga grandemente en Cristo Jesús. Nuevamente estamos aquí, Señor, para traer tu bendita palabra y desear que llegue a todos, que todo aquel que escuche esta palabra reciba esta bendición tan grande, porque esto es para llevarla al mundo, para que conozcan lo que tú quieres hacer de cada uno de nosotros. El tema se llama hoy Pocos los salvos. En todas las épocas Dios ha permitido, ha dado la oportunidad, pero nos vamos a remontar a los inicios para llegar a los tiempos que estamos viviendo. Dice, pocos los salvos. Vamos a abrir la Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, gracias te damos, bendito Señor, en esta hora maravillosa, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, nos revele cada día esta palabra y nos recuerde toda la obra de Cristo, el unigénito Hijo de Dios, en el cual todo ser humano debe de creer, porque no hay otro intermediario, no hay otro Salvador, solamente en Él tenemos confianza. Él derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, dio la vida por cada uno de nosotros y resucitó y está a la derecha del Padre y vendrá por segunda vez a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga para llevarla a las bodas del Cordero y después regresar a unos cielos y una tierra nueva, la cual Él ha prometido para los que le amamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos y oídos atentos para que esta palabra penetre en nuestro corazón. Vamos a los inicios de la palabra. Cuando Dios vio la maldad del mundo anterior y decidió acabarlo. Dios es determinante. Él tiene paciencia. Es lento para la ira, pero cuando toma la decisión, todo lo hace en su tiempo. Vamos a ver lo que dice la palabra en Génesis 6, del 1 al 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia.
Dice que no era un hombre, un varón perfecto, obediente, creyente a Dios, y halló gracia. La gracia es decir, fe. La palabra pisti en griego es fe y significa gracia. Gracia, porque las gracias es de gratitud y la gracia es un don que Dios nos da inmerecido, que sin hacer nada Él nos lo da todo. Entonces cuando nosotros miramos que Noé fue por gracia, vamos a ver nosotros también qué pasó en nuestra salvación. Hay gente que se pone a hacer obras. Las obras vienen cuando tú tienes fe, pero no son esas obras para ganarte a Dios sin tener fe en su Hijo Jesucristo. En Efesios 2, 8 a 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Desde cuándo las hizo el Señor? Desde antes. Tú estabas preparado por Dios en su mente para este llamado, por gracia, sin hacer nada. Cristo lo hizo todo. Hay gente que se crucifica, hay gente que hacen obras creyendo que eso los va a salvar. Eso es decirle, Cristo, lo que hiciste tú no me sirvió, tengo que hacerlo yo por mi cuenta. No haga nada en contra de la palabra. Crea que ya Cristo lo hizo todo, por ti y por mí. Amén. Entonces mire que Él llamó a Noé, encontró gracia en él en aquel tiempo, igualmente hizo con nosotros, nos llamó por fe. Volvemos a Génesis para hablar un poco de la vida de Noé. Ahí en Génesis 5:32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Muchos dicen es que los años eran de 2 meses. No, los años eran los mismos años. Dios todo lo hizo perfecto. Él no tiene que estar acomodando nada, sino que la maldad del hombre va bajando la vida. Él dice que el impío muere a mitad de tiempo, pero que sus hijos mueren en la vejez, en sus sanas facultades mentales, haciendo la voluntad de Él. Bajó por la maldad, se multiplicó. Los hijos de Dios, cogiendo los hijos de los hombres, ¿qué es eso? Hoy en día hacen lo mismo. ¿Cuántos cristianos se casan con mundanas? ¿Cuántos viven en armonía con el mundo? Y son hijos de Dios. Han recibido a Cristo, han llegado a la iglesia y vuelven al mundo. Y eso es lo que vemos, una iglesia que en vez de ganar al mundo, ha metido el mundo. Se ha dejado corromper. No toda, porque siempre va a haber un remanente. Iglesias que se le metió el mundo, hacen las mismas festividades que hace el mundo. Ellos y guardan los días que guarda el mundo, porque ya están contaminados, no han entendido que somos diferentes al mundo en Cristo Jesús. Amén. 500 años tenía cuando eso. ¿A qué edad entró al arca? Vamos a ir al 7, 6 al 7. Génesis 7, 6 al 7. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Salvó su familia. Qué maravillosa palabra nos está haciendo entender Dios hoy. Que tu Padre, como cabeza, eso es lo que debes de hacer. Tratar por todos los medios de orarle a Dios para que tus hijos sean salvos, tus yernas, si las tienes, o yernos, puedan ser salvos. Esa es una oración constante. Si es voluntad de Dios, porque también
no podemos decirle, Señor, tú estás obligado a que hagas lo que yo te digo. Es lo que Él quiera. Esaú nació con Jacob del mismo vientre, gemelo, y se perdió. Pero si oramos, porque la esperanza que tenemos es que nosotros podamos salvar a muchos, inclusive nuestra familia, que es lo correcto. La familia de Jesús se salvó porque Él dio buen testimonio. Y sus hermanos, después que no creían en Él, pasaron a ser como Santiago, Judas, hermanos de madre de Jesús, a ser predicadores de la palabra. José, que era el otro, y Simón, trabajaron en la iglesia como diáconos, como pastores, y se salvaron. Entonces sí, vemos que sí podemos hacer grandes cosas cuando estamos con Dios. Entonces vamos al versículo 13, dice, y en este mismo día entraron Noé, y Sem, Ca y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Noé no cerró la puerta. Cerró la puerta y se quedó con la llave. Ahí quién iba a entrar. Dejó una ventana arriba, porque yo considero en el tiempo cuando vieron la verdad, Noé, era verdad lo que tú decías, déjanos entrar, llegándole el agua al cuello. Y no entraron, porque Dios había determinado y les dio más de 100 años o 100 años, un siglo, hablándole de la palabra. Ahora llevamos más de 2000 años hablando de la palabra, invitando a la gente que se convierta. Y ya no es un siglo, ahora llevamos 21 siglos hablando de la palabra. Y es la generación más perversa y adúltera, que rechaza más a Dios. Tiene toda la oportunidad. Hay Biblia en todas las clases, como tú las quieras, hasta de bolsillo. La tienes metida en el celular, en el internet, donde quieras vas a encontrar la palabra. Pero es en la época que se está leyendo menos la palabra. La diversión, los placeres, está llevando al hombre al desenfreno. Pero aquí estamos viendo algo hermoso. Entonces Pedro, en la carta a la iglesia, nos va a recordar, porque él dijo, si no leen los inicios, voy a dejárselo aquí casi al final. Dijo el Espíritu Santo, Pedro, háblale de esto y déjalo para la iglesia futura. Entonces vamos a la primera carta de Pedro, 3, y la leemos del 18 al 20. Primera carta a la iglesia. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Muchos piensan que Cristo fue y le predicó a los que estaban en el infierno, si ya se habían perdido, no hay oportunidad. Era el Espíritu de Cristo que estaba en Noé y le predicó a esa gente que estaban allá en los inicios del mundo, y ni así entendieron. Y Pedro lo recuerda que fueron 8, un remanente donde se había multiplicado la gente, y nada más se salvaron 8. Qué maravillosa palabra nos da Dios.
y nos hace entender que el Espíritu de Cristo estaba en Noé y les predicó y no aceptaron la palabra. ¿Qué pasa ahora? Lo mismo. Y ahora había más tiempo. 21 siglos llevamos. Y la gente cada día peor. Entonces nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Es un solo Dios. Y la palabra es espiritual. Por eso tú no puedes entender esta palabra en carne. En carne te pierdes. Espiritualmente te salva. Vamos a ver qué nos dice la palabra aquí en la primera carta de Corintios, del 10 del 1 al 4. Dice, o lo leemos hasta el 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. No dice carnal, espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Quién lo seguía al pueblo de Israel? Ya era Cristo, la roca. Allá en Noé estaba el Espíritu de Cristo. Aquí estaba el Espíritu de Jesucristo, que es el mismo Espíritu que tenía Elías, Juan el Bautista, y es el mismo Espíritu que tenemos nosotros hoy, porque es un solo Espíritu, para todos los espíritus. Amén. Si estás entendiendo, iglesia, que no es como muchos te dicen, o sacan de contexto la palabra y la acomodan a sus caprichos. Nos está dando a entender Dios hoy que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, porque la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba en tiniebla. ¿Y cómo está la tierra hoy? Y el mismo Espíritu se está moviendo. Está desordenada, está vacía de la palabra de Dios y le creen más a las tinieblas que a la luz. Mire, estamos en Génesis y lo estamos trayendo a los tiempos actuales. El mismo Espíritu se ha movido por todos los tiempos sobre la faz de las aguas y ahora se está moviendo en la iglesia para que cambien, para que cambiemos, nos transformemos y vivamos una vida espiritual y no carnal o no tibios. Recuerde que quizá más oportunidad tiene un frío que un tibio. El tibio Dios lo vomita de la boca. Y para vomitarlo quiere decir que estaba dentro de la iglesia. Porque usted no puede vomitar yuca si no ha comido yuca. Usted vomita lo que tiene. Entonces dice que el frío tiene más oportunidad que aquel que ya conoce la palabra y tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia. Es tibio, le gusta todo y nunca cambia. Analice su vida, cómo anda. Entonces la roca era Cristo. Allá predicó en los tiempos el Espíritu de Cristo a través de Noé, pregonero de justicia. ¿Y quién es el justo? Jesucristo, el justo. Y tú y yo debemos ser justos, hasta para predicar la palabra, porque podemos mentir a través de la palabra. Qué bueno. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios 3:17. Pasemos más adelante. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Se está dando cuenta que donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Tú no puedes ser esclavo de la corrupción que hay hoy en día. Tú tienes que ser esclavo de Cristo. Deja que el Espíritu se mueva en tu vida, que te dé dirección, que te ayude, que te guíe, y tendrás una vida totalmente diferente. Amén, iglesia. Entonces Jesús nos recuerda este tiempo. La maldad se multiplicó, los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, no quisieron ver, vieron la construcción del arca, dijeron que estaba loco, duró como más de un siglo o menos. Aquí no nos interesa sino entender la palabra,
de que fue una aproximación, pero que duró. Usted sabe lo que son 100 años llamando Noé. Y sabe lo que son 21 siglos ahora Dios llamando. Y que tenga que permitir esta situación para poder alertar a la iglesia. Porque la iglesia estaba corrompida. Lo que veía no era escenarios, luces, show, eventos a donde se manejan las cosas del mundo metidas en la iglesia. No hay respeto, no hay temor. Y eso es lo que tenemos que ver, la santidad. Porque dijo un Dios santo, tener paz en nuestros corazones, porque sin paz y santidad nadie le verá la cara a Dios. Entonces vamos a ver qué dice Mateo en las señales, cuando le preguntaron a Jesús. Entonces vamos a Mateo 24. Vamos a leerlo del 37 al 39. Lo dice Jesucristo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No están entendiendo ni siquiera las señales. Buscan cómo justificar el pecado. Que el coronavirus. Vea, gánese la corona de vida. En esa corona es que tenemos que pensar, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria, la corona incorruptible. Son coronas de gozo. Esas son las coronas que debemos ganar. Ahora que salgamos de esta cuarentena, cada alma que tú te ganes es una corona de gozo. Y la corona de gloria por edificar la iglesia como debe de ser correctamente. Y la corona de vida cuando tú soportas la tentación. Cuando tú resistes la prueba sin caer en la tentación. Y ese es otro tema, pero es bueno que le recuerde cuál es la corona que nosotros necesitamos. Es la corona. Y Cristo le pusieron una corona de espinas y sufrió tanto, pero nosotros tenemos coronas para poder entregar el día que vamos a su presencia. Hagámoslo, iglesia. Entonces ya vemos, la puerta se cerró, 8 personas salvas. Primer punto, eso es lo que tenemos, un remanente. 8 personas se salvaron. La familia de Noé. Qué maravilloso. Pasamos a un segundo punto. Vamos a Mateo 7, 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Invitación para este tiempo. Allá se cerró la puerta. Aquí el Señor abre la puerta. Por medio de Jesús, la puerta fue abierta. Pero es angosta, es estrecha. La otra puerta te ofrece de todo y hasta gratis. Aquí tenemos obstáculos, tenemos oposición. Es duro, pero no es imposible cuando creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Cuando nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Entrar por la puerta estrecha. No se le olvide que allá cerró la puerta y pasaron 2000. ¿Cuántos pasaron, no? Jesús vino después de, ponle ustedes, 3000 y pico de años, porque ya llevamos 5000 y pico de años. Y las profecías que dio Isaías
a los 750 años aparece la Virgen y nace Jesús. Y se abre la puerta. Viene a su pueblo, lo rechazan. Y un remanente del pueblo de Israel lo aceptó. Y se abre la puerta para nosotros los gentiles, que hoy somos la iglesia. Amén. Entonces vamos a ver quién es la puerta. Vamos a Juan 10. Juan 10, 7 al 9. Entonces todo está escrito, sino que leer con el Espíritu Santo y usted se dará cuenta. Dice en Juan 10, 7, dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, que no le oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. Se cerró la puerta cuando Noé, 8 se salvaron. Se abre la puerta con Cristo para que se salven millares, millones, todos los que acepten lo que Cristo está pidiendo y que vengamos a Él, que Él es la puerta. Vamos a Hechos de los Apóstoles 4, 11 al 13. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno, dice, otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. No son tus títulos, no es la academia, no es tanto que hagas tú, es que el Espíritu Santo esté contigo. A veces nos basamos, estudió tantos años, tiene un doctorado. Sí, eso es bueno, no estoy diciendo que no es malo que tú te prepares, que tú conozcas más. Pablo era un hombre preparado, pero aquí lo que vale es que tú andes con Jesús. Cuando tú andas con Jesús, muestra lo que eres tú. Se ve que eres un hombre manso, humilde, de corazón. Tratas como debes tratar, porque andas con Jesús. Pedro, un pescador, Juan, y que se maravilló la gente de lo que hablaron, de que reconocieron que Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, lo desecharon, no aprobaron lo que Cristo dijo, lo reprobaron, pero Él sigue aprobado para el Señor, para Dios y para nosotros. Es la piedra valiosa. Lo rechazaron. Entonces no son tus títulos. Bueno que lo tengas, pero un título, un dinero, una empresa, lo que tú tengas con Dios va mejor que sin Dios. No es malo que tú tengas, todo es necesario, pero lo más importante es que todas tus cosas estén puestas en manos de Él, que Él sea tu prioridad día tras día, Él sea la roca de tu vida, de tu hogar. Amén. Entonces dice Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo: yo soy los caminos, yo soy las verdades, yo soy las vidas. Él habló en singular. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. ¿Y cómo te ponen a ti a buscar a María, a Pedro, a Juan, que son instrumentos? Yo no te puedo llevar al Padre. Yo te indico cómo puedes llegar al Padre. Y te indico que es Jesús, porque yo necesito de Él. María, Pedro, todo eso que han hecho santos, les han hecho camino, ellos no son. Hay que mirar la obra que hicieron ellos, porque nosotros no los odiamos, los amamos, aprendemos del ejemplo de ellos, pero conocemos las Escrituras, que no podemos darle crédito, sino únicamente a Dios. Él es único y verdadero. Amén. Ya nos dimos cuenta que esto. Entonces vamos a ver, así como allá se cerró la puerta, un día se va a cerrar. Y Jesús nos citó en Mateo 25, Mateo 25, ahí que nos dice la palabra, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotros ni a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Volvemos al remanente. En la iglesia habían 10. 5 se prepararon y 5 vivían descuidadas. Eso vive la iglesia hoy. El remanente. Uno nos estamos preparando para la venida de Cristo. Usted no se prepare para lo que va a venir, que es el anticristo. Prepárese para la venida de Cristo. ¿Y qué representa el aceite? Un símbolo del Espíritu Santo. Llénate de la palabra. Llénate de la unción. La unción es la palabra. Si la espada del Espíritu es la palabra de Dios, es la semilla. No esas unciones que están metiendo ahora, soplándote. Mangueras, hay que la oración de la unción de la manguera, del zapato, de cuantas cosas locas han inventado. Llénate de la palabra, vívela, que esa es una simbología, representa al Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos, llenarnos hoy, porque esta palabra es espiritual. Se fueron a buscar aceite, y así a veces queremos. En esta cuarentena muchos estarán: ay Señor, altares, pero esperando que pase para salir a hacer lo que están haciendo, y se va a cerrar la puerta. Dice: se cerró la puerta. Mire que la abrió. Miramos aquí que la puerta es estrecha, pero esa puerta está abierta, pero un día se va a cerrar, y el día está cerca. Amén, iglesia. Nos dimos cuenta. Tercer punto: aceptando la invitación. Mire que primero nos habló de Noé, los inicios allá, la obediencia de Noé. Segundo, la puerta está abierta. Prepárate, busca la unción. No que te metan unción, busca la palabra. Ora, dobla rodilla, llénate, busca a Jesucristo.
que Él es el camino, la verdad y la vida. Y la unción te la da la palabra. Vamos a la tercera, aceptando la invitación. Lucas 14. Lucas 14. Vamos a leerla desde el 15. Lucas 14. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Mire, ¿cuántas invitaciones? 3. Negocio, haciendas, empresas, casamientos, placeres de este mundo, y menos de buscar del Señor. Y las anteriores que te dije, hacienda, plaza, todo eso las consigue en Cristo. Porque no es malo que tú tengas una empresa, el problema es que no tengas a Cristo. No es malo que te cases, el problema es que te cases sin Cristo, que no metas a Cristo en tu relación de pareja. No es malo que tú tengas bueyes, malo es que tú tengas la esperanza en tus bueyes, en tus empresas y no en Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué representaría? Hacienda, empresa. Los mercados y todo, hay un afán. ¿Cuánta plata estoy perdiendo? Y no te has dado cuenta que de pronto puedes estar perdiendo tu alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Dijo el rico: oh, alma mía, no dijo ni Dios mío, ¿a dónde meteré tanto? Agrandaré mis graneros y tengo para disfrutar toda mi vida. Y le dice Dios: necio, hoy vienen por tu alma, ¿y de quién será todo lo que tú tienes? Porque te hiciste rico más contigo, más no conmigo. Eso es lo que pasa. Excusas, excusas sobre excusas. Entonces representa hacienda, que sería empresa, bueyes, negocio, placeres, y no abrieron la puerta. Y Jesús estaba llamando para la cena, y sigue llamando, y seguirá llamando hasta que Él decida venir, que el Padre lo mande. Vamos a Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se cerró la puerta cuando Noé. Se abre la puerta con Jesús. Y tú hoy, a través de esta cuarentena, puedes abrir la puerta o cerrarla. Usted puede tener un diálogo con una persona a través de la puerta. De allá afuera le pregunta algo y usted le contesta y no abrió la puerta. Tú puedes estar escuchando hoy esta palabra, mas no abrir la puerta de tu corazón. ¿Quieres cenar con el Señor? Abre la puerta que Él abrió. Cuando el diluvio la abrió, ahora la tiene abierta. ¿Sabe quién la tiene cerrada? Tú. Porque tu empresa, tu negocio,
tu vida de placeres y no buscar al Señor. Todo eso es bueno cuando tenemos a Dios metido en nuestro hogar, cuando tenemos a Cristo. Amén. Vamos a la última. Ya miramos que la puerta te toca a ti, porque el evangelio está dado y se ha disparado. El diablo creía que había ganado. Se cerraron los locales, pero no se cerró la iglesia. Ahora hay más iglesia, porque la iglesia eres tú, yo. Ahí vive el Espíritu Santo. Este es el local donde se reúne la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, donde vive el Espíritu Santo, donde se mueve. Déjalo que se mueva en tu corazón. Esa es la unción que debes tener diario. ¿Y cuando se mueve? Cuando tú predicas, hablas, te llenas de la palabra, eres una persona ungida. Amén, iglesia. Vamos a Apocalipsis 3, 4 al 6. Ya nos dimos cuenta que la puerta se va a cerrar, que hay un remanente. Nos ha venido mostrando de ese remanente. Las 5 vírgenes, 8 que entraron allá en el diluvio, y Dios está pidiendo que acepte la invitación, y hace 3 invitaciones. No hizo ninguna. Ve que Dios es tan pasivo, tan prudente, tan pacienzudo, que te da todas esas oportunidades. De ti depende. Entonces, los que estamos ya congregados en el 4.º punto, Apocalipsis, a la iglesia que estaba en Sardis, le habla. Apocalipsis 3, 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te está hablando a ti, me está hablando a mí, le está hablando a todo aquel que sea iglesia de Cristo. Mire que nos ha abierto esta palabra y te está diciendo hoy, ojo, te estoy llamando, y a los que llamé no vayan a manchar su vestidura, que es la santidad. Hay cosas que tenemos que quitar, y esta cuarentena ha servido para eso, para mirarnos a nosotros mismos y reconocer y pedirle perdón a Dios si hemos sido piedra de tropiezo para alguien, si le hemos faltado, si no hemos amado como Él quiere que amemos. Pero hay que hacerlo después de este tiempo. O si no eres un orgulloso, no quieres cambiar tu vida. Acepta el llamado. Mantente con tu ropa limpia, porque Él tiene un borrador. Mire que nos escribe, pero tú vas y te escribe en alguna empresa, o vas a sacar cualquier cosa y dice, escríbase, pero eso no te está garantizando que de una vez. De pronto cuando vayas dicen, Señor, no pasó. Los que se inscriben para las universidades van y hacen el examen, pero eso no le está garantizando que ya están en la universidad o en otras cosas. Así es aquí. Tenemos que vencer hasta el final, mantenernos fieles hasta el fin. El que venciere será salvo. Y no borraré tu nombre del libro de la vida. Mantengámonos firmes con esa vestidura, porque es un remanente, o otro remanente. No dice que toda la iglesia estaba conectada, pero nos está llamando que de aquí en adelante nos conectemos toda la iglesia con Cristo, y que no vaya a haber personas con vestiduras manchadas, siendo cristianos ya, o las vaya a manchar. Y si está manchada, Él te las quita, porque Él borra el pecado, aunque esté rojo, te lo pone blanco como un copo de nieve. Rojo como el carmesí, dice en Isaías, y te lo pone blanco como un copo de nieve. Eso es lo que Dios quiere, arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Romanos 9, 27 al 29. Pero estamos en el tiempo de la gracia.
Romanos 9, 27, 29. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, no dice descendencias, descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El remanente lo está buscando el Señor, lo está llamando, ya lo buscó, lo está llamando a que nos reconciliemos verdaderamente y volvamos a esas sendas antiguas, donde se oraba, se ayunaba, donde era una consagración, donde el mundo no tenía cabida, donde la carne estaba sujeta al Espíritu, y eran personas amantes y glorificadoras de Dios en su vida personal, en su cuerpo, en todas las acciones. Y eso es lo que Dios ha permitido todo esto para la iglesia y para el mundo. Mire que en Romanos 11:5, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y Noé fue salvo por gracia, y la gracia nos salva a nosotros. Y qué maravilloso es Dios, que no tienes que hacer nada sino aceptarle, obedecerle a su Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y entrarás al reino de los cielos. Amén, iglesia. Qué bueno. Vuelve y nos habla del remanente. No es como quieren, el ecumenismo quiere, todo mundo se va a salvar. No importa que tú seas de la religión que sea, tú eres mi hermano en Cristo. Déjese de esos cuentos. Les prediqué de quién soy hijo y de quién soy hermano, quién es mi padre. Entonces analiza que no todo mundo es tu hermano, no todo mundo hace la voluntad de Dios, y no todo mundo va a entrar al reino de los cielos. Y no como quieren ser, que sea universal. La salvación universal, no importa que tú seas un borracho, una prostituta, un mentiroso, que tenga la religión que tú quieras tener. No es eso lo que nos dice hoy. En tanta multitud que había cuando Noé, 8. En la iglesia, 5 vírgenes. Un remanente de Israel y un remanente de la gracia. Con eso basta y sobra para Dios. Pero tienes la oportunidad, no te está negando la entrada, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Concluimos. Vamos, que es tiempo de orar y tiempo de cantarle a Dios. Vamos a Hechos 16. Hoy nos habló de puertas. Se va a cerrar iglesia un día. Abramos las puertas con la oración, la alabanza, el canto, alabar de todas formas. La adoración a Dios consta de orar, leer su palabra, predicarla, cantarle, hacen parte de la adoración al Señor. 16:25, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué estuvimos hablando? Poco lo salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bonita pregunta para ti y para mí, para el día de hoy que estamos aquí disfrutando de esta bendita y poderosa palabra. Entonces dice, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. La cena, comieron, se bautizaron, creyeron, abrió la puerta de su corazón, pero tuvo que venir ese terremoto. ¿Y quién lo produjo? Dios, a través de la oración y los cantos de Pablo y Silas. Tenemos que estar orando, ayunando, cantándole a Dios para que se forme ese querer y hacer de que la gente venga a Cristo, que les abra el corazón y puedan recibirlo. Este hombre y su familia, Noé salvó su familia. Este hombre, ¿qué hizo? Salvó su familia. ¿Qué debes de hacer tú y yo? Salvar nuestra familia y el entorno que tengamos. Amén. Creo que la palabra fue muy maravillosa y cada día el Señor nos va dando más y más, que lo hagamos cada día mejor, porque no crea que predicar el Evangelio es cosa fácil, pero tampoco es imposible cuando le creemos y lo amamos. Él nos ayuda en todas nuestras labores a través de su Santo Espíritu. Transmite este mensaje, lléveselo al mundo, que lo que estamos viendo es como el terremoto ese que hubo. Está abriendo las puertas. Esa enfermedad está abriendo la puerta, que es el corazón de muchos que estaba endurecido, porque han visto que no hay para dónde agarrar. Los médicos han muerto, que es lamentable. Los mandatarios han quedado sin fuerza. Y solamente contamos con la ayuda de Dios en estos momentos de dificultad. Alábele, glorifíquele, cántele, ore, ayune, salgamos a predicar el Evangelio para que vengan muchos con su familia a ser salvos en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta palabra maravillosa en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Te alabamos y te glorificamos. Te pedimos perdón de todo pecado de pensamiento, de palabra, de omisión, de comisión, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hicimos. Señor, sabemos que la gran comisión tenemos que hacerlas todas. Dice que Noé fue pregonero de justicia, predicó el Evangelio en medio de un mundo lleno de maldad, donde Dios le tocó acortar los tiempos no, las edades, y dice que la bajó a 120 años. Moisés murió de 120 años lleno de vigor. En Deuteronomio 34:7 consigue usted que ahí murió de vigor en sus sanas facultades mentales. Y en el Salmo 90:10 dice que bajó de 70 a 80, porque entre más vive el hombre, más se pierde. Después de 969 años, ha quedado la humanidad viviendo de 70 a 80. Y sin embargo, el impío la corta, muere a mitad de tiempo. Pero esto es un mensaje, Señor, para que se lo llevemos al mundo, porque el tiempo está que termina
los tiempos se están acortando día tras día, porque fue una señal de tu segunda venida. Dice que los tiempos se acortarían por causa de los escogidos. Y eso es lo que estamos viendo, unos tiempos acortados. Y aquí estamos, Señor, dándote la gloria, la honra y el honor a ti. Bendice al enemigo, Señor. Te ponemos la parte médica, te ponemos los mandatarios, ponemos los presos en tu presencia. Bendecimos, Señor, todo lo que tú has hecho. Y te pedimos, Señor, que tengas compasión y misericordia de un país, de un pueblo, de una nación, de una familia, y que podamos volver a ti, Señor. Que podamos quitar la dureza de nuestro corazón y podamos escuchar esa voz hoy y podamos abrir esta puerta para andar contigo y cenar contigo, porque queremos estar en las bodas del Cordero. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente y un aplauso al que vive.